Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Y ayer martes 16 de marzo se radicó el proyecto de ley sobre renta básica permanente. Con una gran concentración en la Plaza de Bolívar en Bogotá se radicó este nuevo proyecto de ley. El Comando Nacional Unitario y organizaciones sociales y políticas convocaron este evento que se realizó desde las 9 de la mañana en la capital del país. Este nuevo proyecto de ley fue construido con el aporte de cientos de ciudadanos y ciudadanas en la Cumbre Social y Política por la Renta Básica, que se realizó los pasados jueves y viernes. Durante 2 días, a través de grupos virtuales, se recogieron insumos para implementar el borrador del proyecto de ley que se basa en una carta que le enviaron al presidente a finales de enero. Con este material, los equipos técnicos pulieron el nuevo proyecto que se radicó el día de ayer, martes 16 de marzo. Y en el marco de la radicación de este proyecto de ley, se realizó una rueda de prensa con la participación de líderes de diferentes sectores sociales, sindicales y académicos. Por eso vamos a escuchar a continuación al economista Luis Jorge Garay. En primer lugar, quiero resaltar que este proyecto de ley es fruto de un proceso de liberación incluyente, amplio, sin exclusiones, de organizaciones sociales, líderes comunitarios, organizaciones sociales de muy diversa índole, ciudadanos y ciudadanas. El proyecto de ley busca crear un programa de renta básica como política permanente de Estado en su condición de derecho de ciudadanía. La diferencia, esto lo diferencia de anteriores proyectos de ley en que se le busca dar un carácter de permanencia como política de Estado ante la gravedad de la crisis que se vive social y económica, no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el futuro previsible en el país. El objeto de la ley es regular y crear la política de transferencias monetarias no condicionadas con el programa de renta básica como política permanente de Estado, entre otras, para garantizar la satisfacción de necesidades básicas de todos los ciudadanos en Colombia y de avanzar en la erradicación de la pobreza y en la observancia de derechos clásicos como es el derecho a las condiciones de una vida digna. El programa, como hasta ahora han sido los programas sociales de transferencias monetarias, en esta etapa está dirigida a hogares que estén clasificados en situación de pobreza extrema monetaria, pobreza monetaria y vulnerabilidad monetaria. En ese sentido, el programa establece una renta básica que será transferida mensualmente a cada uno de los hogares beneficiarios bajo los criterios que mencionamos previamente. En tercer lugar, una característica de este proyecto de ley es que se busca reducir las asimetrías e inequidades horizontales entre hogares beneficiarios, buscando otorgar un aumento parcial por número adicional de miembros del hogar
partiendo de una línea base para un hogar con un solo miembro que cubra la línea de pobreza monetaria definida por el DANE y que se aumente por miembro adicional de hogar en un 4.4% del salario mínimo legal vigente. En tercer lugar, los beneficiarios que hemos dicho son los hogares en situación de pobreza extrema monetaria, pobreza monetaria y vulnerabilidad monetaria, deberán ser incluidos en una base de datos maestra que complemente múltiples bases de datos existentes y que el DNP, que ha estado encargado de esa labor en el país, pueda recopilarlas sin desmedro de que haya otras fuentes adicionales a las previstas en la ley que puedan complementar para asegurar una efectiva focalización de los hogares en el país que están en esta situación. A diferencia de lo que se ha hecho hasta ahora, se introduce un parágrafo fundamental que es permitir el mecanismo de inscripción de los hogares que, cumpliendo las condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad monetaria, no hayan sido todavía incluidos en las bases de datos gubernamentales en sus programas sociales. En este sentido, se delimita procedimientos y mecanismos mediante los cuales hogares a través de diferentes modalidades pueden solicitar por demanda que las autoridades responsables gubernamentales, surtido un proceso expedito, transparente, puedan ser incluidos en la base de datos para su implementación efectiva en el más rápido plazo posible. Por supuesto, ahí en el artículo 7, por ejemplo, la previsión de imposición de sanciones de índole administrativa, pero también penal, de acuerdo a lo previsto por la ley, a aquellos hogares que provean información falsa o manipulen la calidad de la misma, y también abarca al caso de los funcionarios públicos. Se establece, como se ha dicho tradicionalmente, la inembarcabilidad de los recursos transferidos a través del programa de renta básica, de tal manera que no podrán abonarse a ningún tipo de obligación entre el beneficiario y entidades financieras, por ejemplo. Por otro lado, es fundamental entender lo siguiente. El programa de renta básica integra, subsume 4 programas existentes de transferencias monetarias, algunos condicionadas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y el programa de ingreso solidario. No se incluye el programa de devolución del IVA porque la naturaleza de ese programa es simplemente buscar contribuir a compensar el pago del IVA a bienes de la canasta familiar de los hogares pobres y vulnerables a través de este programa de devolución del IVA. Con una característica adicional. Programa de devolución del IVA no es un programa de transferencias monetarias y además, como ha previsto el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en el año 2021, solo va a focalizarse en 2 millones de hogares, cuando hoy día estamos previendo que hay más de 7,5 millones de hogares que están en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad monetarias y que por lo tanto una devolución tan parcial e insuficiente del IVA va a afectar seriamente a los hogares pobres vulnerables del país. Aquí, como fruto de todo el proceso de deliberación, se estableció un parágrafo para garantizar la observancia de una autonomía relativa de las personas mayores y personas de especial protección constitucional en el país que no tengan ingresos propios, de tal manera que, como por ejemplo al caso de los adultos mayores,
se les provea una porción de 90.000 pesos al mes del total del monto de la renta asignada a su respectivo hogar. Es importante aclarar y enfatizar que al integrar y subsumir los 4 programas sociales gubernamentales mencionados, se establece a través de un parágrafo la condición de que no habrá regresividad para ninguno de los hogares que hoy actualmente están recibiendo transferencias monetarias de programas sociales. De tal manera que cualquier hogar que no va a ser mayor el número de casos según previstos por el modelo mediante el cual se construyó el programa, pero aún con esa salvedad, si algún hogar sintiera y pudiera demostrar que hoy día, con los 4 programas que van a ser subsumidos, reciben mayores transferencias monetarias que lo que recibirían con el programa de renta básica, el programa dispone que se les resarcirá al mismo nivel de transferencias que hoy reciben. Otra característica fundamental es que este es un programa con clave de derecho de ciudadanía. Es decir, que no solo depende de la voluntad del gobernante de turno, sino que hay también otro elemento fundamental en calidad de la libertad ciudadana a disponer de la transferencia. Y es que se trata de una transferencia incondicionada, a diferencia de las transferencias condicionadas que se tienen. Adicionalmente, se prevé que las diferentes fuentes de financiación que son ortodoxas, que no ponen en tela de juicio la sustentabilidad macroeconómica y que buena parte de esos recursos estarían disponibles en el Fondo de Mitigación de Emergencias administrado por el Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, conviene mencionar que la transferencia monetaria de la renta básica tendría un enfoque de género, es decir, que en el caso de hogares con jefatura femenina, jefatura compartida o de hogar biparental, la transferencia monetaria se realizará a la mujer cabeza o en la administración, dada el papel clave que han tenido y por siempre las mujeres en la administración de los hogares. Aquí queremos hacer la salvedad de que esta renta básica que será destinada a la mujer para el hogar, de ninguna manera constituye una retribución ni siquiera parcial a las horas de trabajo dedicadas con sacrificio por las mujeres para las labores sociales de hogar y las labores de cuidado, que les quiero mencionar que al año equivaldrían, si se pagaran a un salario mínimo legal vigente con prestaciones, al 20% del PIB y que por lo tanto no puede ser cubierta por esta política de renta básica. Adicional, de otra parte, es de mencionar que fruto de la deliberación de la Cumbre Social y Política se enriqueció notablemente el articulado en todo lo que se trata de temas diferenciales, con especial preocupación al caso de las comunidades étnicas, indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas en la Colombia profunda. En 2 aspectos fundamentales. Uno, en buscar los mecanismos y las modalidades de poder contribuir a que efectivamente sean incluidos en la focalización mediante demanda con el aprovechamiento de organizaciones sociales comunitarias y otras del tejido social comunitario. Pero también para poder encontrar y vislumbrar las modalidades mediante las cuales se pueda hacer una transferencia efectiva, idónea y oportuna a estos hogares de la Colombia profunda que no requieren necesariamente ser
a través del mecanismo de la bancarización. Por último, es de destacar que en la Cumbre Social y Política se estableció y fue incluida en el proyecto de ley mecanismos de veeduría para no solo el seguimiento y monitoreo del proceso de tramitación legislativa del proyecto de ley, sino también para hacer un proceso de evaluación con veeduría ciudadana y mecanismo de control social y comunitario del programa. Quiero mencionar para terminar, para no desbordar el tiempo asignado, que quizá por primera vez se ha producido un proyecto de ley que ha surtido un proceso deliberatorio democrático amplio e incluyente, que partió de un borrador de exposición de motivos y de proyecto de ley sobre el cual fue centralizada la deliberación por parte de ciudadanas, ciudadanos, organizaciones sociales, líderes y lideresas, con el apoyo decisivo de congresistas interesados y comprometidos en la causa y de sus unidades de trabajo legislativo. Fruto de ello, tuvimos el privilegio, Alirio Uribe y yo, de ser los coordinadores para la redacción final de esta exposición de motivos y proyecto de ley que buscamos responder en la mejor medida a las inquietudes, propuestas y recomendaciones surtidas en esta cumbre social y política amplia. Por supuesto, no todas las inquietudes, propuestas y recomendaciones pueden ser o pudieron ser incluidas en esta oportunidad. Una de las razones claras mediante las cuales algunas de las inquietudes no correspondían al ámbito estricto de una política social, pero solo una, que debe ser complementada con otras políticas sociales, pues tendrán que ser abordadas debidamente mediante otras políticas como, por ejemplo, el caso de la pensión vitalicia a ancianos, adultos mayores, que no tengan ingresos ni tengan soluciones pensionales. Eso para mencionar un caso, como también el hecho de que algunas especificidades que requieren atención especial de poblaciones consideradas como de especial protección constitucional deban ser implantadas, pero que rebasan el ámbito y el alcance de una política, no la única, social como la de la renta básica. Termino diciendo, es fundamental esta iniciativa porque se requiere una implementación ya de la renta básica ante la profunda crisis social que vive el país. No solo con el hecho de que más del 60 a 65% de los hogares colombianos podrían estar en situación de pobreza monetaria y vulnerabilidad monetarias, sino que la caída del ingreso per cápita y la incertidumbre y los riesgos de rebrotes de las olas pandémicas ante la insuficiente vacunación que se prevé para el año 2021 y la fragilidad que ha demostrado la situación social y productiva del país, como fue el hecho que en enero, ante la segunda ola, se perdieron en un solo mes cerca de 950,000 empleos y que el Producto Interno Bruto volvió a caer. Es claro que ante estas circunstancias existe una gran incertidumbre de una reactivación fuerte y, por supuesto, del inicio de una recuperación de la más de década perdida en términos económicos y sociales del país. Y para poder atender tardíamente las necesidades de lo que han sufrido
más de la mitad de la población colombiana por la pandemia, agravando las fracturas sociales ya observadas en el país, es necesario que esta política que se propone en este proyecto de ley sea aprobada con la mayor celeridad posible. Nuestra obligación y responsabilidad es que sea ya. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día y estamos escuchando algunos apartes de la rueda de prensa que se desarrolló el día de ayer en el marco de la radicación del proyecto de ley sobre la renta básica permanente. Vamos a escuchar a continuación al senador Iván Marulanda, quien explica qué cambios ha sufrido este proyecto de ley y cómo ve el panorama político en el Congreso de la República para su aprobación. Escuchemos. Bueno, esta ha sido una iniciativa que hemos compartido con más de 50 congresistas a lo largo de este año, con el profesor Garay, el profesor Espitia, quienes nos han hecho un acompañamiento técnico muy importante y, por supuesto, al lado de las organizaciones sociales. La diferencia fundamental es que cada vez hay una mayor profundización y comprensión de los aspectos técnicos y financieros y fiscales y sociales del proyecto, un mayor consenso social. La cumbre, de hecho, es una expresión extraordinaria de poder social, de consenso social, y ya no estamos hablando de una renta de emergencia, de una renta básica de emergencia como al principio de la pandemia, puesto que ya el tiempo para una renta de emergencia pasó. Ya estamos hablando de una renta permanente para los hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Y estamos hablando de unas cifras que tienen un mayor acercamiento a la realidad fiscal del país, tal como la aprecian las mayorías del Congreso y el propio gobierno, porque de lo que se trata es de que encontremos una fórmula viable, no siga sufriendo. Aquí hay un gran sufrimiento en la población pobre, en la población vulnerable. Tenemos cerca de unos 30 millones de colombianas y colombianos colocados en estado de indefensión, de pobreza por esta pandemia. Es un problema universal, es un ataque a la especie humana inclemente por una pandemia y que paralizó la economía, destruyó los empleos y destruyó los ingresos de los hogares. El Estado colombiano, sobre esto hay un consenso, pues tiene la obligación constitucional y ética de garantizarle a la población colombiana una vida digna. Y entonces todo esto está allí madurado, compendiado en un fuerte consenso político y, repito, en un acercamiento ya a los términos en los cuales se ha venido desarrollando este diálogo con el propio gobierno. Yo quiero resaltar algo que he estado repitiendo recientemente, y es que cuando le presentamos estas cifras al ministro de Hacienda en la primera semana de diciembre, el costo de un 3.7% del Producto Interno Bruto, de 37
2.6 billones de pesos del programa de renta básica, el propio ministro nos reconoció que no lo asustaba que no lo asustaba la cifra. Luego, repito, estamos entonces en un escenario ya de realismo y de mucha esperanza de que por fin el país tenga una renta básica que ya va a ser permanente a lo largo del tiempo para los hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, que va a ser digamos, una solución muy profunda a los problemas de pobreza en Colombia y también a los problemas de reactivación económica, para que haya un mercado que le dé piso a la reactivación de los sectores productivos. Ya se han perdido más de 500.000 empresas, micronegocios con menos de 10 trabajadores. La destrucción del empleo es brutal. Luego, esta es una respuesta también a la reactivación económica, pero sobre todo, repito, a la dignidad del pueblo colombiano, que está pasando por un momento de sufrimiento enorme, y el Estado tiene la obligación constitucional de responder, y eso es lo que logra este proyecto de ley. De igual manera, el senador Iván Marulanda explica cómo se articulará este proyecto con la propuesta de reforma tributaria que habrá en el país. Escuchemos. Siempre hemos estado claros de que el país necesita un reajuste en sus ingresos fiscales, en sus ingresos tributarios. El Estado colombiano se debilitó a lo largo de los últimos 40 años con una visión de Estado que partía de la base de un Estado débil, y esta pandemia puso de presente la enorme falencia social en la capacidad de intervención del Estado en los distintos aspectos que le conciernen a sus obligaciones constitucionales, y precisamente pues la necesidad de reajustar sus ingresos fiscales para poder responder por las obligaciones que le corresponden. Tenemos un Estado que hay que rehabilitar desde el punto de vista tributario. El propio gobierno es consciente de esto, desafortunadamente muy tarde, porque se lo venimos diciendo desde el principio del gobierno en el año 2018. En el año 2019 nos opusimos frontalmente a una reforma tributaria ofensiva a los intereses de la nación, socialmente inequitativa, regresiva, ineficiente, realmente una bofetada al pueblo colombiano en su realidad de vulnerabilidad y de pobreza. Pero ahora, en estas condiciones ya de la pandemia, el propio gobierno y las propias mayorías del Congreso, espero que ya hayan entendido esta situación y nos presenten un proyecto de reforma tributaria, pero que no esté sobre los hombros de los sectores medios y los sectores populares, sino que grave a los sectores de mayor riqueza y de mayores ingresos del país, para que tengamos, como lo dice la Constitución, un sistema tributario progresivo, equitativo y eficiente, y el Estado a su vez tenga recursos suficientes para atender a las obligaciones que tiene con el pueblo colombiano. Yo quiero reiterar la Constitución colombiana, yo hice parte de esa Asamblea Constituyente, fue hecha por voluntad y mandato del pueblo. Dice muy claramente que se constituye un Estado que tiene por fin garantizarle a las personas unos derechos fundamentales en Colombia, que empiezan por el derecho a una vida digna. Y el Estado no ha estado cumpliendo esas obligaciones constitucionales. Y para eso, pues necesita unos recursos que tiene que arbitrar a través de una reforma. Nosotros hemos propuesto una reforma tributaria sobre las mayores rentas, sobre los mayores patrimonios, sobre los dividendos a las personas jurídicas y a los mayores dividendos, a las mayores herencias, que no toca sino al 1% de los contribuyentes y que le da al Estado recursos suficientes para atender los programas sociales, incluyendo el programa de renta básica. No aceptamos por ningún motivo una reforma tributaria sobre la base del IVA y sobre la base de recargar
las obligaciones tributarias del pueblo colombiano, de los sectores medios y de los sectores populares, que no es justo y que ya no tienen cómo tributarle más al Estado. Tienen que ser los sectores más ricos los que tienen que salir ahora a responder en un Estado solidario por las obligaciones que tiene el Estado y que tiene que Colombia con los sectores pobres y los sectores en vulnerabilidad. Y si queremos tener una sociedad pacífica y una sociedad justa y una sociedad que pueda progresar. Y continuamos escuchando más intervenciones durante la rueda de prensa que se realizó el día de ayer en el marco de la radicación del proyecto de ley sobre la renta básica. Vamos a escuchar a continuación la intervención de la senadora Criselda Lobo Silva. La urgencia de que todos los ciudadanos más vulnerables de cualquier país cuenten con un ingreso para poder suplir sus necesidades de subsistencia se transforma en una necesidad tan fundamental que en circunstancias extremas como la pandemia causada por el COVID, que ha sido muy agresiva con los más pobres del mundo, ha logrado que aún en escenarios tan excluyentes como el Foro Económico Mundial o Foro de Davos, se haya considerado de manera muy reciente la implementación de un ingreso básico para todas y todos. La renta básica como derecho debe hacer parte de las garantías que el Estado brinde a sus ciudadanos, es decir, que debe ser un componente de su sistema de seguridad social para que cobije a quienes necesitan el apoyo para llevar una vida digna, con dignidad, las dificultades que se presentan a diario. Por eso la renta básica solo va disminuyendo los niveles de desigualdad y así podremos avanzar en la construcción de una paz digna. Es importante el proyecto de ley que hoy estamos apoyando y que lo vamos a hacer de pies, de corazón, con manos, con todo, para lograr que este Congreso de la República legisle por fin para las grandes mayorías. Tenemos en cuenta también el tema de mujer, y a la mujer se le van a transferir los recursos según la composición del hogar, pero prioritariamente a las mujeres son las que van a recibir estas transferencias de lograrse la aprobación de este proyecto de ley. Esto es todo por mí. Yo doy el paso a los colegas. Muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias, senador, por estar tan comprometido en esta causa que lo necesitamos todas y todos, más de 30 millones de colombianos vulnerables y pobres de nuestro país. Escuchemos también a continuación la intervención y postura del representante de la Cámara, Wilmer Leal. Creo que lo más importante es entender que existe una realidad, y es una realidad que exige profundas manifestaciones por parte del gobierno nacional para atender sin duda una crisis social que se está presentando en todo el país y sobre todo en el país profundo, donde es más evidente pues, los estragos que ha dejado la pandemia. Uno de los grandes problemas que tenemos, pues es evidente, es la falta de recursos o de dinero que le permita a las familias y sobre todo a las familias más vulnerables, pues poder atender sus necesidades básicas. La ABC es básicamente decir, este proyecto busca atender 7.4 millones de familias en el país, lo que significa atender casi 30 millones de colombianos y cuyo ingreso empezaría desde 320.000 hasta un monto cercano a los 500.000, dependiendo del estrato socioeconómico de cada familia. ¿De dónde saldrían los recursos? Recordemos que actualmente, digamos, en todos los programas que el gobierno nacional tiene, 1.3, digamos, por ciento del PIB, este programa costaría más o menos 3.7, lo que faltaría, y como lo decía nuestro senador, digamos, es muy poco, es casi 3 puntos del PIB, que como lo decía el ministro, digamos, no es la preocupación más importante. Los recursos, efectivamente, el gobierno, y como insisto en esto porque es importante,
dejarlo claro, el gobierno nacional ha dicho que, digamos, no es la preocupación mayor que no existan los recursos. Existen, de hecho, en los programas que ya existen, pues se gasta un monto que permitiría que esto pudiera ser una realidad. Entonces, aquí decir que es voluntad política del gobierno nacional acompañar una propuesta como estas, que no costaría más de 4 puntos, lo repito, del PIB, o sea, 3.7, comparado con países como Estados Unidos, por ejemplo, que gasta cerca del 9% del PIB para atender programas como estos, pues creemos nosotros y consideramos, Miguel Ángel, que es una cifra pues que se puede alcanzar. ¿Qué necesita? Voluntad política. Es una necesidad real y que debe atenderse cuanto antes. El Congreso de la República y más de 50 congresistas de Cámara y Senado hemos mostrado la voluntad. Falta que el presidente pues, y el gobierno nacional pues muestren esa voluntad para atender pues esta difícil situación por la que atraviesan muchas familias en el país. Escuchemos también al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Francisco Maltés, quien asegura que la renta básica será un salvavidas para el aumento de desempleo que hubo en el país durante la pandemia. Todos los actores sociales, económicos, políticos y gubernamentales coinciden en que en esta coyuntura se ha incrementado el desempleo, la desigualdad y el hambre. Frente a esa situación en que todos coinciden, se hace necesario ubicar una respuesta de forma inmediata, porque, como aquí se ha dicho, el hambre no da espera. Esa propuesta se expresa, por supuesto, en lo que se ha llamado la renta básica de carácter permanente, que es la idea central del proyecto de ley. Desde la CUT, la CTC, la CGT y los pensionados, al igual que desde el Comité de Paro, apoyamos la propuesta. Les solicitamos a los partidos de gobierno que en esta ocasión la aprueben, que en esta ocasión no se opongan, como lo han hecho en el pasado. Y por supuesto, le solicitamos al gobierno que tenga la voluntad política para sacar adelante este proyecto que beneficia a 7.600.000 familias. Y una consideración final del Comité Nacional de Paro es que este proyecto debería ser de un salario mínimo para todos los beneficiarios, tal como lo planteamos en el pliego de emergencia. Muchas gracias. Cuentan con el apoyo incondicional del movimiento sindical y el movimiento social expresado en el Comité de Paro. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, compartiendo con ustedes todo lo sucedido durante la radicación del proyecto de ley sobre la renta básica realizado el día de ayer, martes 16 de marzo en la ciudad de Bogotá. Vamos a conocer a continuación la postura y la intervención durante la rueda de prensa de este evento de la senadora Victoria Sandino. Escuchemos. Estamos acompañando, estamos con toda la disposición de poder trabajar de manera decidida con ustedes y todos los congresistas que nos hemos puesto pues a la disposición de este proyecto. Tal como ustedes lo expresaron,
pues ya venían otras iniciativas en el Congreso de la República y hoy acogemos la propuesta que ustedes nos están haciendo. Por otro lado, entre otros de los aspectos que estamos dispuestos a trabajar, pues que nos parece fundamental es la apuesta de esta renta para las mujeres, que no haya ningún tipo de cortapisas, especialmente las mujeres rurales. Imagínense ustedes, las mujeres rurales hoy representan más de 5 millones de personas aquí en Colombia y 23% de las mujeres rurales son cabeza de hogar. Por esa misma razón, consideramos que la renta básica es un aspecto fundamental para las mujeres colombianas y para las mujeres rurales, sin ningún tipo de cortapisa, ningún tipo de desconocimiento a este derecho que nos va a ayudar a superar esta crisis. Así que cuenten con nosotros y con nosotras desde las calles colombianas en el Congreso de la República, que hoy mismo estaremos manifestando este apoyo y esta disposición. Escuchemos también a continuación la intervención del presidente de la CTC, Miguel Morantes, durante la rueda de prensa de la radicación del proyecto de ley sobre la renta básica permanente. Renta básica ya. Esa es la consigna que tenemos para la población pobre de Colombia. 7,5 millones de hogares que hoy día se debaten en la miseria y el sufrimiento debido a la improvisación del gobierno, que en años anteriores agravado con el COVID durante el año 2020 y lo que viene del 21. Es necesario que este proyecto haga tránsito en el Congreso y por eso agradecemos inmensamente a los senadores y representantes a la Cámara que están aquí presentes para manifestar su apoyo. Sabemos que otros más nos van a apoyar, esperemos que sí, porque aquí vale la pena insistir y enfatizar no solo el apoyo del gobierno, de los poderes centrales, de los poderes de ejecutivo, legislativo y judicial del país, debe ser para los grandes, para los poderosos, para los grandes capitales, para las grandes empresas, que también, por supuesto, empresas deben ser apoyadas, pero el pueblo colombiano, que es el que genera la riqueza, genera todo lo que ellos tienen, debe ser apoyado en momentos de crisis y en todo momento. La desigualdad hoy existente y la pobreza también existente, es necesario ponerle remedio ya, y la solución es la renta básica y este importante proyecto de ley. Escuchemos también a continuación la intervención del senador Alexander López Maya. Lo que vive el país hoy, como lo han planteado nuestros compañeros y compañeras en esta rueda de prensa, indica pues que tanto dolor y tanto sufrimiento de nuestra gente, no solamente por la situación social y de desigualdad que vive Colombia, nos han llevado a los peores niveles de desigualdad, de pobreza y miseria, sino que la pandemia aumenta esa situación social tan precaria que vive el pueblo colombiano. La renta básica no es un capricho de la izquierda, de los sectores alternativos, del centro, no es un capricho de un grupo pequeño de oposición o de unos sectores que quieren poner contra la pared al Estado y al gobierno. La renta básica es un clamor, es una necesidad de millones de colombianos que con las cifras mismas del Estado, a través del DANE y las demás fuentes que consultamos, académicas y científicas, inclusive el mismo Banco Mundial, la OCDE, registran que Colombia es de los países que se reportan como los de menor atención a la población y especialmente a la población más humilde, sin tener en cuenta pues a las pequeñas y medianas empresas que de hecho
están viviendo una gran tragedia y que han generado pues la expulsión y la pérdida de miles de puestos de trabajo en el país. Entonces la renta básica se convierte en esa forma de devolverle la vida a nuestro pueblo, en esa forma de estabilizar un poco la tragedia humana que se vive cientos de familias aguantando física hambre hoy en Colombia. Cientos de familias que están expulsadas de sus sitios de vivienda, cientos de familias que no pueden enviar a sus hijos a los colegios, a las universidades, a las escuelas, cientos de trabajadores que hoy no tienen cómo alimentar a sus familias y cientos de familias que no pueden acceder a una alimentación de manera continua. Indican que hay que hacer mucho más, de lo poco y nada que se ha hecho en el país. Indican que la renta básica, como ha ocurrido en otros países del mundo, son una obligación y una responsabilidad. Y por eso desde el Congreso insistimos en que la renta básica se dé. Estados Unidos lo hizo Italia, lo hizo Francia, implementó la renta básica. Países de la región andina lo han hecho, como Perú, como Argentina. Y creemos entonces pues que Colombia es urgente que se tome esta decisión, y por eso no solamente convocamos al Congreso y al Gobierno Nacional para que avancemos en la implementación de la renta básica para 10 millones de familias, sino que también convocamos al pueblo colombiano para que nos respalde. Creemos que si es necesario, no solamente presentar nuevamente el proyecto como se está haciendo hoy, sino también es necesario convocar al pueblo colombiano para que salga a movilizarse, para que la renta básica se implemente de manera inmediata en el país y de esta manera pues detengamos el grave deterioro social y humano que se está presentando en el país. También acompañó esta rueda de prensa el senador Jorge Eliezer Guevara. Escuchemos a continuación su intervención. Yo quiero celebrar que a este proyecto de ley que arranca como una iniciativa del Congreso, hoy diversas cientos de organizaciones sociales, movimiento sindical, hoy se haya ONGs, equipos de mujeres, jóvenes, ambientalistas, se hayan vinculado a apoyar este proceso. Es indiscutible que el gobierno no tiene voluntad política para hacerlo, pero por eso requerimos un apoyo adicional, además del apoyo de todas las bancadas que estamos acompañando esta propuesta. Somos mayoría en el Congreso, pero en las comisiones nos hacen el enredo, ¿cierto? Y no nos dejan avanzar el proyecto. Yo quiero decirle al país que no es una condición terca nuestra, no queremos generarle conflictos al gobierno, sino que vemos que es una necesidad para el pueblo colombiano. Y mire, dos ejemplos muy concretos. Estados Unidos acaba de aprobar no lo llaman renta básica, pero sí es un apoyo hasta de $1,400. Eso da aproximadamente 5 millones. En España fue decretada la renta básica por el gobierno y fue apoyada por el Fondo Monetario Internacional. Es así de concreto y prácticamente da 4,5 millones el máximo que dan en España de renta básica, y en el resto del mundo, muchos países que han entrado en esa crisis terrible están tomando decisiones para acompañar a su población. Vamos a trabajar con mucha fuerza, con todo el movimiento social, con todos los movimientos alternativos de este país para sacar adelante este proyecto que no solo va a resolver el tema de la necesidad de muchos colombianos para sobrevivir, sino que es un salvamento para las empresas, porque con un ingreso adicional de los colombianos se amplía el mercado interno y por supuesto vamos a tener que producir, y para producir hay que generar más empleo y por supuesto se salvan las empresas. Yo estoy totalmente de acuerdo, vamos para adelante con todos los que nos acompañen, porque este es un proyecto supremamente necesario, bendito diría yo, para la inmensa mayoría de la población que se debate en una miseria terrible. Escuchemos también a continuación la intervención de Joana Castaño. Ella es una mujer líder campesina de la Cumbre Nacional Indígena, Campesina y Popular. Para las mujeres que nos encontramos habitando el campo colombiano, las periferias, que le aportamos día a día a la economía de este país, es supremamente importante
pues hoy vernos reflejadas y saludar esta iniciativa que pone como centro la situación de vulneración de las mujeres. La feminización de la pobreza es una realidad dominante en nuestro país y pues que fuertemente se ve agravada, sobre todo en esta situación de pandemia. Sabemos que la tasa de desempleo de las mujeres en el año anterior, en el año 2020, solamente entre el mes de marzo y julio, pues generó que más de 11 millones de mujeres no tuvieran trabajo, que alrededor de 2 millones de mujeres perdieran su empleo y pues esto comparado con la cifra de los hombres aumenta y genera pues esa brecha laboral entre hombres y mujeres que han sido históricamente marcados, sobre todo en términos salariales. Adicionalmente, con la pandemia se ha agravado pues toda esta carga de trabajo no remunerado para las mujeres, donde somos nosotras las que aportamos y realizamos el 78% de las horas destinadas al cuidado de nuestros hogares, obligando así a millones de mujeres a abandonar sus labores remuneradas y pues siendo precarizadas e informales en su mayoría para encerrarnos en nuestros hogares. Mencionamos solamente algunas cifras y algunos elementos, reconociendo que históricamente hemos asumido que son muchas más las vulneraciones, sobre todo para las mujeres rurales, campesinas, donde el tema del acceso, la tenencia, la garantía, la igualdad para tener nuestras tierras y para producir la tierra, pues no han sido tenidas en cuenta. Por ello, para las mujeres es fundamental que la renta básica sea una realidad en nuestro país. Por ello, respaldamos esta iniciativa ciudadana y legislativa y exigimos al Congreso de la República que atienda este clamor de la mitad de la población colombiana, es decir, de nosotras las mujeres. Y cierro esta pequeña intervención con una parte del manifiesto feminista por la renta básica, que dice que disponer de recursos de manera incondicional nos liberaría de tener que exponernos al paternalismo burocrático, a la violencia institucional para obtener lo básico para la vida, cuando el mercado del trabajo nos excluye y nos maltrata. La renta básica sería, en fin, una herramienta real, tangible ante las violencias. Entonces, estamos aquí, vamos a seguir apoyando esta iniciativa y creemos que sin la movilización no es posible. Entonces, cuenten con nuestras organizaciones y sobre todo con las mujeres para seguir construyendo y generando estas alternativas que nos permitan tener condiciones de vida dignas. Entonces, nuevamente saludamos y apoyamos esta iniciativa legislativa y del pueblo. Y continuamos escuchando más intervenciones durante esta rueda de prensa que se realizó en el marco de la radicación del proyecto de ley sobre la renta básica. Escuchemos a continuación la intervención del representante a la Cámara, Carlos Carreño. Me sumo a esas voces que en este espacio, y creo que es coincidente, reconocemos que esta iniciativa, a diferencia de muchas otras que a veces surgen en el ámbito legislativo, pues tiene un profundo raigambre social, popular. Esto se ha venido construyendo muy desde abajo, es una aspiración de los sectores más avanzados de la sociedad y de la política en Colombia desde hace mucho tiempo, y creo que ya en términos de legitimidad es indiscutible que de alguna manera todo está dicho. Hay un amplio respaldo del movimiento social, hay un amplio respaldo de los liderazgos de todos los ámbitos de la política, de los gremios que agrupan a los productores pequeños y medianos de nuestro país, del movimiento sindical y de las organizaciones en los territorios. Ahorita tenemos un reto inmenso los congresistas que estamos acompañando esto. Yo vuelvo a saludar que sea una iniciativa multipartidista en la que hemos mostrado, si se quiere, algo que requiere mucho la política colombiana, que es grandeza y miras en profundidad, digamos, del momento histórico. No estamos realmente hablando de iniciativas que tengan un contenido particular, que reflejen únicamente los intereses de uno u otro grupo político, sino que realmente es una iniciativa que ha sido bastante bien acogida por distintos sectores. Estamos participando, por supuesto, desde distintas perspectivas, pero creo que con el mismo objetivo, y ese es el reto que tenemos ahorita. Alguien lo señaló
en alguna intervención anterior, lograr que las mayorías en el Congreso, que hoy son mayorías gobiernistas, pues logren realmente entender el momento que atraviesa, la crisis profunda que atraviesa nuestro país, y darle esta buena noticia a 30 millones de colombianos, a más de 7,5 millones de familias que realmente lo necesitan, porque la crisis hoy implica en términos concretos hambre, penuria, sufrimiento, y no es posible realmente continuar sin hacer nada. Entonces, mantener, digamos, nuestro optimismo en que logremos que en el Congreso sea aprobada esta ley, que pase de ser un proyecto legítimo a ser un proyecto legal, y que realmente haya la voluntad, exista la voluntad no solo en el Congreso, sino en el Ejecutivo, de aplicarla. Por último, escuchemos al senador Feliciano Valencia. Le recordamos que estuvimos escuchando algunas intervenciones durante la rueda de prensa realizada en el marco de la radicación del proyecto de ley sobre renta básica permanente. Escuchemos. Saludar la valentía y la decisión de los sectores populares, organizaciones sociales, que nos hemos unido para presentar este proyecto de ley de renta básica. Decimos nosotros que una renta básica permanente debe tener un enfoque en poblaciones históricamente vulneradas, como las comunidades indígenas y pueblos afrocolombianos, también los sectores raizales, las comunidades campesinas, para que haya equidad social. Esto se logra atendiendo a las poblaciones desde sus particularidades. Desde ahí esperamos que los enfoques de esta renta básica tengan en cuenta las características regionales, la ruralidad del campo, las poblaciones que lo habitan, para el ejercicio de la implementación cuando sea aprobada esta ley. Por lo demás, estamos dispuestos a dar los debates en el trámite que va a cursar en el Congreso de la República, unidos con la movilización permanente, porque va a tocar de esa forma, y aún aglutinando más fuerzas, aglutinando más población, aglutinando más colombianos y colombianas que casi están viviendo en la mendicidad. Una renta básica para superar las crisis económicas que vive la población colombiana. Los colombianos y los colombianos nos merecemos una vida digna, y por eso le apostamos a esta renta básica. Escuchemos también a continuación la intervención de la senadora Aida Abella. Naturalmente, estamos con la renta básica para todas las familias que han perdido sus empleos, pero también para toda la gente vulnerable, los afros de la costa pacífica, que están necesitando con urgencia, igual que los indígenas de todo el país, pero también sectores de la clase media que se quedaron realmente sin un salario. Estamos solicitándole al gobierno que si ellos quieren la reactivación económica, tiene que haber dinero para poder no solamente alimentarse, sino tener los gastos mínimos de cualquier familia. Si no dan esa renta básica, la economía va a caer, se va a derrumbar, porque ¿quién puede alimentarse sin un peso? Y todas esas migajas que están dando, que no representan mayor cosa, pues la gente no puede alimentarse sino 1 o 2 semanas. Y por eso nosotros estamos completamente de acuerdo con todos los senadores de diferentes partidos que están firmando la renta básica universal. Esperamos que el gobierno deje de ser insensible, porque lo que ha demostrado hasta ahora es la poca importancia que le da a los sectores que en este momento no tienen con qué sobrevivir en medio de una pandemia. La gente no es que no quiera trabajar, es que no puede. Por eso entonces los gobiernos están haciendo cosas. Si los Estados Unidos, que es una potencia económica, que es una potencia industrial, lo acaban de realizar, el presidente Biden acaba de solicitar billones de dólares para poder precisamente salir en auxilio, no solamente de los seres humanos, sino también de la economía. Señor Duque, señores ministros, tal vez a ustedes no les duele porque no salen de sus despachos, pero a nosotros, que nos toca atender a las comunidades, por supuesto, que estamos
además solicitándole a los demás congresistas que miren si al caso también ellos van a las comunidades. Muchísimas gracias. La renta básica se necesita para todos los hogares que en este momento tienen. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.